queridos amigos y seguidores de la programación del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Bienvenidos a esta conferencia que lleva por título Los Caminos de Santiago de Compostela declarados Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una conferencia introductoria a las sucesivas conferencias que se impartirán sobre el tema de manera virtual y también presencial en la sede del Movimiento de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid, cita en la calle Raimundo Lulio 3. Mi nombre es María de los Ángeles Sobrino López. Soy doctora en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte. Mi vinculación con el Movimiento de las Hermandades del Trabajo data de 1987. Debido a mi formación académica, mi colaboración ha estado relacionada con el arte, la cultura, el turismo y la formación profesional. Sin más preámbulos, les invito a que caminando con nosotros descubran las maravillas patrimoniales que jalonan los caminos de Santiago de Compostela, que han sido testigos de tantas experiencias personales y únicas. El objetivo de esta conferencia es introducirles brevemente los caminos de Santiago de Compostela declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Camino de Santiago francés, el Camino de Santiago de la Costa o del Norte, el Camino de Santiago Vasco o del Interior, el Camino Lebaniego, que es un ramal del Camino del Norte, y el Camino de Santiago Primitivo. Como la propia UNESCO señala en su documento Caminos de Santiago de Compostela, Camino francés y Caminos del Norte de España, se trata de una extensión del bien cultural en serie denominado Camino de Santiago de Compostela, que se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en 1993. Esta extensión comprende una red de 4 itinerarios de peregrinación cristiana: el Camino Costero, el Camino Interior del País Vasco y La Rioja, el Camino de Liébana y el Camino Primitivo, que suman unos 1.500 kilómetros y atraviesan el norte de la península ibérica. El bien cultural ampliado posee un rico patrimonio arquitectónico de gran importancia histórica, compuesto por edificios destinados a satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los peregrinos: puentes, albergues, hospitales, iglesias y catedrales. También cuenta con algunas de las rutas primigenias de peregrinación a Santiago de Compostela, creadas después de que en el siglo IX se descubriera en el territorio de esta localidad un sepulcro que, según se cree, encierra los restos mortales del apóstol Santiago el Mayor. ¿Por qué estas conferencias dedicadas al Camino de Santiago de Compostela? La respuesta es clara. El año 2021 es año jacobeo y ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022 por el Papa Francisco. Esta prórroga se argumenta, según el documento del Vaticano, teniendo en cuenta la pandemia COVID-19, tratando de evitar aglomeraciones prohibidas o no aconsejadas, buscando la gloria de Dios y del apóstol Santiago, patrón celestial del Reino de España, y procurando el consuelo espiritual de los fieles. Fue el Papa Calixto II el que instauró el Año Santo Jacobeo en el 1126. Desde ese momento, la Iglesia promete el perdón de todos los pecados a quienes peregrinen hasta la tumba del apóstol durante el Año Santo. Es lo que se conoce como ganar el jubileo. El Camino de Santiago francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1993. El Camino francés es el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. Su trazado a través del norte de la península ibérica quedó fijado a finales del siglo IX gracias a la labor constructiva y promocional de monarcas como Sancho III el Mayor y Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, así como Alfonso VI y sus sucesores.
Las principales vías de este camino en Francia y en España fueron descritas con precisión hacia 1135 en el Codex Calistinus, libro fundamental de la tradición jacobea. Cuando se confecciona este libro, el camino francés y las peregrinaciones alcanzan su máximo apogeo, y el camino francés la mayor afluencia, comparable al momento previo de la COVID-19. Santiago de Compostela se convierte en meta de peregrinos procedentes de todo el orbe cristiano. El camino francés adquiere un trazado preciso en Francia a través de 4 rutas descritas en el Codex Calistinus. Las rutas de París-Tours, Vexelay-Limoges y Le Puy-Conques entran en España cruzando los montes Pirineos por Roncesvalles, en Navarra, mientras que la cuarta, Arles-Toulouse, lo hace por el puerto de Somport y continúa hasta Jaca, en tierras aragonesas. La ruta de Roncesvalles cruza la ciudad de Pamplona y se une con la aragonesa en Puente la Reina, Navarra. Desde Puente la Reina, el camino francés mantiene un único itinerario que atraviesa hacia Santiago de Compostela localidades y ciudades del norte de España tan significativas como Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Castrojeriz, Fromista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo. La comarca del Bierzo, históricamente muy vinculada a Galicia, sitúa ya el camino francés en esta comunidad autónoma. Dentro de esta ruta del Camino de Santiago francés, he escogido la imagen que tienen en la pantalla, que corresponde a la Capilla de Santiago en Roncesvalles y el denominado Silo de Carlomagno. La Capilla de Santiago es una pequeña iglesia gótica del siglo XIII y, como ven, se encuentra junto al Silo de Carlomagno. La fábrica de esta pequeña capilla es sencilla, su planta es rectangular y los muros exteriores están formados por sillares irregulares, sin contrafuertes y con una portada en la que se abre un vano en forma de arco ligeramente apuntado, en cuyo tímpano se encuentra un crismón. El aspecto que presenta en la actualidad, con ese óculo sobre la puerta y la espadaña con la campana, corresponden a la restauración que hizo Florencio Ansoleaga en el siglo XX. En el interior destaca una imagen del apóstol Santiago. En cuanto al Silo de Carlomagno, decirles que en realidad es la capilla del Sancti Spiritus y hay que considerarlo como un templo funerario, pero no fue lugar de enterramiento perpetuo en la Edad Media. Era el recinto en que se oficiaban misas por los peregrinos fallecidos en el hospital, que, enterrados en otro lugar, una vez transcurrido un tiempo, sus restos eran depositados en el osario bajo la capilla exenta. El aspecto que presenta en la actualidad, con la arcada y la cubierta a 4 aguas, con esas lajas de caliza escamadas, data del siglo XVII. A continuación, les presento el puente románico de Puente la Reina. Puente la Reina recibe su nombre porque fue una reina de Navarra quien lo mandó edificar. Se cree que pudo ser Doña Mayor, esposa de Sancho III el Mayor, o la reina Estefanía, esposa de García el de Nájera, hijo de Sancho III. Primero se construyó el puente y después, en el siglo XII, Alfonso I el Batallador fundó la villa que lleva el nombre. El puente fue construido para salvar el obstáculo natural que suponía el río Arga para los peregrinos, al sudoeste de Pamplona, en la ruta que desde Pamplona hacia Logroño, pasando por Estella y Viana, lleva a Santiago de Compostela. Es de una belleza extraordinaria.
Su perfil es en forma de lomo de asno, con sus rampas ascendiendo hacia el punto más alto sobre la clave del arco central. Posee 7 ojos, aunque a la vista solo vemos 6, pues el séptimo se halla bajo el nivel del suelo en la orilla izquierda, debajo del torreón que en épocas posteriores se edificó para controlar el paso de personas y mercancías. El puente mide 110 metros y tiene una calzada de 4 metros de ancho. Es un magnífico ejemplo, estilizado y elegante. Utiliza el arco de medio punto en los ojos, tipología de arco característica del románico. Los arcos están apeados en pilastras guarnecidas con tajamares apuntados y escalonados en altura. A continuación les presento el denominado Camino de la Costa o del Norte, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015. Los peregrinos procedían de la Europa septentrional. Originariamente, la vía de acceso por esta ruta era Irún. La ruta se potencia a partir del siglo XIII y además del camino terrestre, algunos peregrinos desembarcaban en los puertos del Cantábrico, Bermeo y Bilbao. Caminaban cruzando Cantabria por Castrurdiales y Laredo hacia Santander y continuaban dirección Asturias, pasando por Gijón para llegar a Arzúa, donde se unían a los caminantes que venían por el camino francés. Para introducirles este camino de la costa o del norte, he escogido la Catedral de Santander, que está puesta bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora. En realidad se trata de un conjunto histórico en el que se superponen 2 iglesias, construido entre finales del siglo XII y el siglo XIV sobre un antiguo monasterio. En un principio sirvió como abadía, consagrada a San Emeterio y San Celedonio, conocida como la Abadía de los Santos Cuerpos. La primitiva iglesia se levantó sobre un cerro a partir del siglo VIII para guardar las reliquias de los mártires que fueron asesinados en Calahorra en el siglo III. Sus cráneos fueron llevados a Santander por los que huían de la dominación musulmana. La construcción de la iglesia inferior data del siglo XII, poco después de que se le concediesen fueros a la ciudad. Fue elevada al rango de colegiata en el 1131 por el rey Alfonso VII. Es conocida como la Iglesia del Cristo o cripta. Como pueden observar, sus muros son gruesos y robustos, y toda la estructura de arcos soporta el peso de la construcción superior. Su decoración en el interior consiste principalmente en motivos vegetales, pero si observan la portada ven que está totalmente desprovista de decoración. En la imagen tienen la puerta principal de acceso a la iglesia superior. El edificio de la parte superior se construyó entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIV. La puerta principal fue levantada en 1230 y tiene especial interés porque en ella están labrados los primeros escudos del reino en que aparecen juntos castillos y leones, tras la unificación de Castilla y León. En esta imagen tienen una vista interior donde pueden ver el cuerpo de naves, pueden ver la cabecera con el presbiterio y pueden ver sobre todo que el estilo es más esbelto, más estilizado que el que veíamos en el acceso de la iglesia inferior. Aquí estamos ya en el gótico con sus característicos arcos ojivales o apuntados, las bóvedas de crucería, etcétera, que nos hablan del nuevo estilo venido de Francia. Otro de los lugares destacados de la Catedral de Santander es su claustro. Un claustro que fue construido en el siglo XIV, tiene planta trapezoidal y su estilo es gótico.
Desde la crujía occidental del mismo se accedía al Hospital del Santi Spiritu y a la iglesia para peregrinos a Santiago de Compostela. Nos adentramos en el Camino de Santiago Vasco del Interior, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015, fue el más importante entre los siglos X al XIII. Los peregrinos que venían por este camino accedían desde Bayona por el túnel de San Adrián, enlazaban con Salvatierra, pasando por Vitoria y llegando a Santo Domingo de la Calzada o Burgos para incorporarse desde aquí al camino francés. He escogido para presentarles este camino vasco la Catedral de Santa María de Vitoria o Catedral Vieja. La ciudad de Vitoria fue fundada sobre la aldea de Gasteiz en el año 1181 por el monarca navarro Sancho VI como parte de la línea de defensa del reino de Navarra con el de Castilla. Pocos años después, en el año 1200, la plaza es tomada por el rey castellano Alfonso VIII, el cual, después del incendio que asoló la ciudad en el año 1202, emprendió una labor de reconstrucción de la misma, expandiéndola hacia el oeste con 3 nuevas calles. Fruto de esa reconstrucción urbanística fue la iglesia de Santa María, que nació con el objetivo de servir de perímetro defensivo amurallado a la nueva ciudad. El templo debía cumplir una doble función: servir en la defensa de la ciudad y tener el rango acorde a la ciudad que se estaba levantando. La ubicación coincide con la antigua iglesia, de la cual aprovecha el ábside. Mientras se levantaba la nueva construcción, se realizó un templo provisional para mantener el servicio religioso a los fieles. El templo se levantó como parte del perímetro fortificado de la ciudad. Se conservan los paños más antiguos de la muralla, cerrando la parte norte del pórtico. Y bueno, pues se cree que la muralla tenía 7 metros de alto y 4,5 metros de ancho. El templo, construido a comienzos del siglo XIII, tenía cripta y aspecto castrense, integrado en la muralla defensiva de la ciudad. La construcción de la catedral interfirió con la muralla de tal forma que obligó a tirar la puerta principal de acceso, que se tuvo que reubicar al lado de la nueva construcción. Esta nueva puerta se mantuvo hasta el siglo XV y fue nuevamente derruida cuando se construyó el pórtico que protege el ingreso principal de la catedral. Durante la segunda mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV se procedió a dotar al templo del aspecto gótico monumental que presenta en la actualidad, tal y como pueden ver en la imagen. El proyecto se realizó en 2 fases. En la primera fase se forraron con sillería las paredes de mampostería, se abrieron ventanas en los absidiolos y en las capillas rectangulares contiguas a estos, y se abovedaron los techos de los absidiolos y la girola. Se acabó de construir la parte del paño occidental del crucero sur y nave de la epístola, y se realizaron los pilares de separación entre las naves hasta el tramo segundo. En la segunda fase, en la que participaron diferentes artesanos y se utilizaron diferentes técnicas, se cerró el perímetro del templo, se levantó la portada de Santa Ana, la capilla de Santiago y se construyó el triforio en su zona central, además de realizarse las bóvedas con materiales ligeros. Aún sin terminar la construcción de la iglesia, esta quedó abierta al culto. La catedral presenta una estructura de planta de cruz latina con una girola a la que se abren 5 capillas, un crucero destacado en planta y 3 naves de 5 tramos, cubiertas mediante bóvedas de crucería simple. Este es el pórtico occidental de la Catedral de Vitoria o Catedral Vieja. Fue realizado en el siglo XIV. Sigue un esquema tripartito, con un programa iconográfico dedicado básicamente a San Gil, a la Virgen y al juicio final. Fíjense que nos recuerda muchísimo al pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, pero con una gran diferencia. El estilo, en este caso, es el estilo
gótico. En el lado septentrional del pórtico occidental de la Catedral de Vitoria se recogen escenas de la vida y milagros de San Gil inspirados en la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine. En el tímpano se muestran episodios como la entrega de la túnica, la curación del paralítico, la estancia con el obispo de Arles, la vida de retiro con Beredimiu, los sucesos de la caza del hijo del monarca, el encuentro con el rey, la salvación del náufrago, construcción del monasterio y resurrección del hijo del gobernador de Nimes. En el vértice superior de dicho tímpano se nos muestra a Cristo solemnemente entronizado, rodeado por personajes arrodillados, entre los que se distingue al santo protagonista de esta puerta. Estamos ante la puerta central de este pórtico occidental de la Catedral de Vitoria. Esta puerta da acceso a la nave central de dicha catedral. El programa iconográfico está directamente relacionado con la figura de María. En él se fusionan el ciclo de la Natividad, incluyendo el episodio final de la matanza de los inocentes con Herodes aconsejado por el diablo, y el ciclo de la glorificación de la Virgen, con escenas como la dormición, el viaje de los apóstoles, la asunción y la coronación. Como ven, es una puerta muy detallada en relación con el tema que representa la glorificación de María, incluyendo la particularidad de que la Asunción es realizada por el propio Jesús. La mezcla de los ciclos de la infancia de Cristo y de la muerte y glorificación de la Virgen se justifica porque los episodios de la infancia son el resumen de la maternidad divina de María, pilar a su vez de su glorificación. En el parteluz destaca la noble figura de la Virgen María con el niño. Aquí tienen el detalle de la figura de la Virgen María con el niño que hemos mencionado, que ocupa el parteluz de esa puerta central del pórtico occidental de la Catedral de Vitoria, pieza clave de todo el programa iconográfico de la puerta, eje y centro del mismo. Es una Virgen con el niño del tipo Eleusa, es decir, Virgen de la ternura. Vemos a María que vuelve su mirada hacia el niño que también la mira, estableciéndose un diálogo amoroso entre ambos. Esta es la gran diferencia entre las vírgenes góticas y las vírgenes románicas. En el románico, recuerden, las figuras eran hieráticas, frontales, inexpresivas. No se establece ningún vínculo entre los dos personajes. El tipo de virgen románica es el tipo de virgen Theotokos, trono de su hijo. Es decir, presenta el niño a los fieles. En el caso de la Virgen y de la Catedral de Vitoria, sí que vemos que se establece esa relación maternal, madre e hijo. Fíjense que tiene todavía los restos de la policromía. Esto es un detalle interesante, porque nos dice que toda la portada estaba policromada, aunque ahora no lo veamos así. ¿Cuál es la iconografía que vemos aquí, además de ese tipo de Virgen Eleusa? Pues vemos que María sujeta en su mano derecha algo, pero además pisa el dragón, en referencia al pasaje del Apocalipsis, insistiendo en el valor de María como nueva Eva. Y se ubica en este lugar, en la puerta central, en el centro en la zona del parteluz, como símbolo de la puerta del cielo abierta para los bienaventurados.
Es decir, no solamente tenemos que tener esta lectura mariana de lo que significa la figura de María desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista en relación con la Iglesia, porque María es madre de la Iglesia entendida como comunidad. Por lo tanto, su triunfo también representa el triunfo de la Iglesia. La tercera puerta de la fachada occidental de la Catedral de Vitoria está dedicada a la paruxía y el juicio final. En el dintel pueden ver la representación de Santiago el Mayor. Es en el tímpano donde se representa toda esa descripción de la segunda venida de Cristo. En lo más alto, Cristo, como varón de dolores, muestra las llagas de la pasión, entre ángeles que portan los instrumentos de la misma. Arrodillados se encuentran la Virgen y San Juan Evangelista, en la iconografía de origen bizantino conocida como desis, súplica. La franja inferior se divide entre condenados y bienaventurados. Entre los bienaventurados se puede identificar a San Lorenzo con la parrilla y a San Ildefonso con dalmática. A continuación les presento el Camino Lebaniego, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015. En realidad se trata de un ramal del Camino de Santiago de la Costa. Se desvía en San Vicente de la Barquera, Cantabria, y conduce a los peregrinos al monasterio de Santo Toribio de Liébana, también en Cantabria, para terminar enlazando con el camino francés. La tradición atribuye la fundación de este monasterio a Toribio, obispo de Astorga, quien trajo a España a principios del siglo V el Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo considerado el más grande de los conservados. Por ello, el 23 de septiembre de 1512, el Papa Julio II otorgó mediante bula el privilegio de celebración del año jubilar lebaniego, lo que hace del monasterio un importante centro de peregrinación, siendo uno de los lugares santos más importantes del catolicismo en Europa, junto con otros como Roma, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz y Asís. Otra versión atribuye la fundación del monasterio a un presbítero palentino llamado Toribio, quien se retiró con 5 compañeros en Liébana en el siglo VI, adoptando la regla benedictina. El monasterio fue además el lugar donde en el siglo VIII el monje beato de Liébana escribió e ilustró sus libros, entre los que destaca el comentario al Apocalipsis. El monasterio fue originalmente una posesión real, pero fue donado por Alfonso VIII a los condes don Gómez y doña Emilia, los cuales lo entregaron al monasterio de San Salvador de Oña, Burgos, junto con otras propiedades en Liébana y en provincias vecinas. En el inicio de la Reconquista, allá por el 714, el condado de Liébana fue el bastión cristiano inexpugnable de los duques de Cantabria. Fabila, duque, el padre de don Pelayo y Pedro de Cantabria. De aquí, de este territorio, es de donde saldrán los hombres que acompañarán a don Pelayo para reconquistar Asturias, ocupada por los musulmanes. Cuando los musulmanes son vencidos, los condes de Liébana fundan las primeras iglesias en pueblos del entorno del monasterio, como se puede apreciar en el cartulario conservado en el monasterio, por ejemplo, en una carta del año 735. En el año 1256 se construyó la actual iglesia, con el apoyo económico de los fieles, por medio de indulgencias concedidas para tal fin por el obispo palentino Fernando, del cual dependía entonces el monasterio, después compartido con los obispados de Oviedo y Burgos, hasta la creación del obispado de Santander en el siglo XVIII, momento en que el monasterio de Santo Toribio de Liébana pasa a depender de Santander. El monasterio de Santo Toribio de Liébana
ha estado habitado por monjes benedictinos a lo largo de su historia. Sin embargo, a causa de la ley de desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, en 1837 la comunidad monástica tuvo que abandonar forzosamente el monasterio tras dicha desamortización de los bienes, pero fue refundado en 1961. Y desde ese año vive en él una pequeña fraternidad de hermanos franciscanos que se sienten ligados al lugar donde San Francisco de Asís peregrinó de camino a Santiago. El edificio más importante del monasterio de Santo Toribio de Liébana es la iglesia, de estilo gótico, como ven en la imagen, cuya construcción empezó en 1256, aunque ha sido remodelada en varias ocasiones desde entonces. Fue construida sobre un edificio prerrománico y románico. El templo sigue las directrices del gótico monástico de influencia cisterciense, caracterizado por la gran claridad de líneas, de espacios y la sobriedad decorativa, propias de la arquitectura de San Bernardo. Y aquí en la imagen pueden ver perfectamente que el protagonismo absoluto lo tienen las formas arquitectónicas, puesto que no hay ningún tipo de decoración. La iglesia tiene planta rectangular que proporciona un espacio diáfano con 3 naves y una torre prismática al pie de la central, más ancha, y 3 ábsides poligonales. Las puertas de la iglesia del monasterio de Santo Toribio de Liébana se sitúan en el muro meridional y son de estilo románico. La puerta principal, llamada Puerta del Perdón, que es la que tienen en la imagen, solo se abre en cada año santo jubilar, cuando el día de Santo Toribio, el 16 de abril, coincide en domingo. Como pueden ver, efectivamente, la portada del Perdón es una portada de estilo románico, un románico tremendamente austero, puesto que no tiene ningún tipo de decoración. El Lignum Crucis se conserva en una capilla abovedada de estilo barroco, diseñada en 1705 por Pedro Martínez de Cardeña. Seguidamente les presento el Camino Primitivo, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2015. Tiene su origen en el siglo IX. El itinerario comprende entre Oviedo y Santiago de Compostela. Uno de los primeros peregrinos fue Alfonso II de Asturias, el Casto. Según la tradición, fue durante su reinado cuando se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Compostela, hacia el 830, hecho que convirtió a este lugar en uno de los más importantes centros de peregrinación de la cristiandad. Para cerrar esta conferencia he escogido la Catedral de San Salvador, en Oviedo, que comenzó a edificarse a finales del siglo XIII por la sala capitular y el claustro, y su construcción se prolongó durante 3 siglos hasta el remate de la torre a mediados del siglo XVI. Posteriormente, en el siglo XVII, se añadiría una girola, además de diversas capillas anexas a las naves laterales. La iglesia está emplazada en el lugar del anterior conjunto catedralicio prerrománico del siglo IX, algunos de cuyos edificios han sobrevivido. Por esta razón, y lo dilatado de la construcción del edificio actual, contiene estructuras de estilo prerrománico, como la Cámara Santa, románico, las bóvedas y apostolado de la Cámara Santa, gótico, la fachada, las naves y el claustro, renacentista, el remate de la torre, y barroco, la girola, la capilla del Rey Casto y otras capillas. Nos vamos a centrar en la Cámara Santa. La Cámara Santa está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 como parte de la denominación Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. La Cámara Santa es del siglo IX y alberga las joyas más preciadas de la catedral, las cruces de la Victoria y de los Ángeles, símbolos de Asturias y de la ciudad de Oviedo respectivamente, la caja de las ágatas y el arca santa, que contiene un gran número de reliquias, entre las que se encuentra el Santo Sudario.
Es de estilo prerrománico asturiano, junto con la Torre Vieja. Son los edificios más antiguos del conjunto catedralicio ovetense. Su función, prácticamente desde su construcción y que conserva en la actualidad, ha sido la de guardar las reliquias y tesoros catedralicios, para cuya defensa fue construida la torre anteriormente mencionada. La capilla tiene planta rectangular, con 3 zonas bien diferenciadas. La antecámara, que es donde está situada la entrada de la capilla, tanto la actual como la primitiva, la nave, que sufrió varias remodelaciones, y el presbiterio, que es la zona cerrada por una verja donde se encuentran las reliquias que están depositadas en la cámara. En cuanto a la decoración, destaca una colección de esculturas románicas que están consideradas como una de las obras cumbres de este periodo. Se trata de 6 parejas de estatuas que forman un apostolado y que están situadas en las 4 esquinas, y una a cada lado en los muros a media distancia de las esquinas. Se ha querido atribuir estas esculturas al maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, pero actualmente los investigadores creen que se trata de obras posteriores, aunque siguen la línea de este autor, ya que los apóstoles muestran una interacción similar a la que aparece en las jambas de Santiago. Muestran algunos rasgos de individualidad y abundan también los plegados en los ropajes. Además, estas estatuas poseían policromía. En el techo de la nave, que fue remodelado en el siglo XVI, retirándose la cubierta de madera y sustituyéndolo por una bóveda de cañón, también hay una decoración con imágenes labradas en los arcos fajones. Concluiré esta conferencia con sendas imágenes de algunas de las piezas más importantes que hemos mencionado que se conservan en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, como por ejemplo la Cruz de los Ángeles, que protagoniza esta imagen y que les recuerdo que es el símbolo de la ciudad de Oviedo, o el Santo Sudario, que pueden ver justo detrás de la vitrina donde se encuentra la cruz. O esta otra imagen que presenta la Cruz de la Victoria por el anverso y el reverso. Pueden ver que es muy diferente por ambos lados. La parte del anverso es la que concentra toda la riqueza decorativa. Fíjense que es de oro con piedras preciosas cobijadas en sus cabujones. Es una cruz de tipo procesional y está considerada como el símbolo de Asturias. El alma de la pieza, es decir, la cruz de madera sobre la que se coloca toda esta rica decoración, es de época distinta a la que se pensaba, ya que se pensaba que esta cruz era de la época de Don Pelayo. A través de los estudios realizados a la cruz de madera, sabemos que es más moderna. Sea como fuere, es una pieza de extraordinario valor, no solamente artístico y material, sino sobre todo también patrimonial, porque forma parte de la historia de Asturias y de la historia de España. A través de esta presentación he pretendido ofrecerles una visión panorámica de la riqueza histórica, patrimonial y artística que atesoran y ofrecen a los caminantes y o peregrinos los caminos de Santiago de Compostela, declarados Patrimonio de la Humanidad. Confío en que la conferencia haya sido de su interés y les invito a que sigan disfrutando de la programación del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid. La próxima conferencia virtual está programada para el 24 de noviembre. Los ponentes serán María Luisa Turel y Ricky Gari, que nos introducirán en el universo literario de Antonio Gala. Si están interesados en las actividades que realiza el Movimiento de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, pueden seguirnos a través de las redes sociales, no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitter e Instagram.
Hasta pronto, amigos y seguidores del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, y a todos aquellos que sin pertenecer al movimiento han querido quedarse con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta apasionante aventura.